Influencer o artista, reina del reggaetón o reina de la polémica, Yeri-Mua ha conquistado las redes sociales con su personalidad única, pero ahora va por algo mucho más grande que el trono del reggaetón mexicano. Millones la escuchan, millones la critican, pero nadie puede ignorarla. Hoy te contamos la verdad detrás de la carrera musical de Yeri-Mua. Quédate hasta el final, porque esta historia está llena de giros, traiciones, polémicas y sí, mucha música. Todo comenzó en el mundo del maquillaje, cuando una joven veracruzana llamada Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri-Mua, comenzó a ganar popularidad por sus tutoriales y transmisiones en vivo. Su estilo sin filtros, su autenticidad y su manera de enfrentar al hate la convirtieron en una figura viral. Pero Yeri no se conformó con eso. En 2022 sorprendió al mundo con una incursión en la música urbana. Fue entonces cuando lanzó su primer sencillo, Chupón, que rápidamente se volvió tendencia. A partir de ese momento, su carrera musical tomó vuelo, colaborando con artistas como Ucielito Mix, El Goody y el JF. Las plataformas explotaron, su música acumuló millones de reproducciones y Yeri-Mua pasó de ser influencer a ídolo del reggaetón en tiempo récord. Pero, como toda historia de éxito rápido, no tardarían en llegar los cuestionamientos. Muchos críticos la señalaron por no tener formación musical profesional, por usar autotune y por depender de su imagen para impulsar su carrera. Pero la verdad es que Yeri-Mua no se detuvo. Se profesionalizó, firmó con Sony Music y lanzó temas como Bratiputi y Ojitos Chiquititos. Durante este periodo, Yeri-Mua también comenzó a trabajar con productores reconocidos de la escena urbana. Se involucró más en la creación de sus letras y empezó a moldear una identidad musical más sólida, apostando por una estética y sonido que mezclan lo mexicano con lo urbano internacional. Y aquí viene lo impactante. Yeri, o la Bratz Jarocha, como la llaman sus seguidores, logró superar a artistas internacionales como Sabrina Carpenter y grupos de K-pop como ENHYPEN, Stray Kids y Twice. En el top nacional destronó a Kimberly Loaiza, quien tenía una presencia sólida en TikTok, y quien también aparece en el 8º lugar del top global. Según el sitio oficial de noticias de TikTok, Yeri fue reconocida como la mejor artista del mundo en los rankings de la plataforma. Su reggaetón mexa se convirtió en la banda sonora de millones de videos. A través de sus redes sociales, Yeri agradeció el apoyo de sus fans durante el 2024. Dijo sentirse feliz de poder transmitir su mensaje a través de la música y compartió con orgullo en X: Veracruz en alto, como siempre lo prometí. Mientras tanto, las cifras hablaban por ella. Más de 600 millones de reproducciones en plataformas, presentaciones en vivo en diferentes estados del país y una base de fans que crecía como la espuma. En 2023 incluso fue nominada a los MTV Miau y compartió escenario con artistas reconocidos del género urbano. Sin embargo, detrás de ese ascenso, las controversias no tardaron en aparecer. A medida que crecía su fama, también crecían los tropiezos. Una de las polémicas más sonadas fue su rivalidad con Bella Cat, otra exponente del reggaetón mexicano, con quien protagonizó varios intercambios en redes sociales. Yeri incluso lanzó indirectas musicales que encendieron aún más la rivalidad. Pero quizás uno de los momentos más difíciles fue su show fallido en Estados Unidos. Fans denunciaron que esperaron más de 3 horas para verla y que solo cantó por 20 minutos, antes de abandonar el escenario. Las críticas llovieron, y muchos cuestionaron si estaba lista para sostener una carrera musical de ese calibre. A pesar de todo, Yeri respondió a su manera, con más música, y con un mensaje claro: no estoy aquí para gustarle a todos, estoy aquí para ser yo. Con más de 6.7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yeri-Mua ha superado a muchos artistas establecidos, pero aunque sus números son impresionantes, aún no ha alcanzado a Bella Cat en audiencia. Las redes sociales han convertido esta comparación en una batalla constante. ¿Quién es la verdadera reina del reggaetón mexicano? Además surgieron nuevas polémicas, como la famosa foto con una estrella en el Paseo de la Fama, que luego se reveló que era falsa, un montaje para redes o una estrategia de marketing malinterpretada. Para algunos, una mentira más. Para otros, una jugada maestra para mantenerse en la tendencia. Pero mientras todos hablaban, Yeri-Mua seguía lanzando música. Temas como Chupón, Línea de Perreo, Mamita Rica y Bratiputi consolidaron su estilo agresivo, atrevido y lleno de empoderamiento femenino. Cada canción mostraba una evolución en su propuesta y aunque su estilo sigue siendo provocador, ahora también deja espacio para explorar emociones más profundas y narrativas que conectan con una audiencia joven que se siente identificada con ella. Este crecimiento musical ha sido clave para posicionarse, no solo como un fenómeno en redes, sino como un artista en desarrollo que está luchando por su lugar legítimo en la industria musical. Hoy, Yeri-Mua sigue en el ojo del huracán. Cada canción que lanza es tendencia, cada show una prueba de fuego, y aunque muchos siguen dudando de su talento, lo cierto es que su impacto es innegable.
ha logrado lo que muchos artistas con años de carrera aún no consiguen: ser escuchada, ser vista y sobre todo, ser parte de la conversación. La pregunta no es si Yeri.Mua merece ser llamada artista. La verdadera pregunta es: ¿cuántas más como ella vienen detrás, listas para tomar la industria por sorpresa? Yeri no solo representa una figura viral, representa transformación en la forma en que consumimos y producimos música en la era digital. Su caso pone en jaque a la industria musical tradicional y da voz a una nueva generación de artistas que no necesitan seguir las reglas para triunfar. Hemos visto su evolución de influencer a cantante, sus polémicas, su impacto en plataformas y su lucha constante por ser tomada en serio. Yeri.Mua no es solo números, es una representación de lo que significa construir una carrera desde el ojo del huracán mediático. Su éxito en TikTok, sus millones de streams y su presencia constante en las conversaciones virales hablan de una figura que ha sabido dominar la narrativa digital. ¿Será capaz de trascender a esa burbuja y establecerse como una artista consolidada? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Estamos viendo el nacimiento de una estrella o solo otro experimento fallido? No olvides suscribirte para más historias que revelan lo que hay detrás del éxito viral. Nos vemos en el próximo video.